Hola, soy Cintia Spadaro y vamos a hablar de la importancia de reescribir la literatura tradicional de Argentina. Las lecturas críticas de personalidades como Nicolás Avellaneda o Bartolomé Mitre se incluyeron en distintas ediciones del Martín Fierro. Desde su aparición en el poema de Hernández, suscitó las polémicas que tienen que ver respecto de si era una obra literaria, incomparable, o era una obra literaria que iba a pasar de largo y no iba a ser parte del canon. Un simple tratado didáctico, o sobre si esto iba a tener una vida en la literatura rural, o si se iba a convertir en un panfleto político, y logró ser todas ellas y más, porque hasta la actualidad sigue siendo parte del canon literario argentino. Con el tiempo, muchos otros intelectuales, entre ellos Jorge Luis Borges, fueron reflexionando sobre el espacio que Martín Fierro había ocupado o debía ocupar en la literatura argentina. En relación al Martín Fierro y sus lectores, 10 años después de su primera aparición, el gaucho Martín Fierro, estamos hablando acá de la ida del Martín Fierro, era llevado de forma impresa en unos 62.000 panfletos, llegaron a imprimirse y entregarse. Si lo pensamos desde lo considerable que era en esa época, a través de los parámetros, digamos, de población y a cuántas personas han llegado, podría decirse que la publicación fue un bestseller de la época y que además no solamente se entregó, digamos, en el ámbito local, digamos, en la región pampeana, sino que llegó a diferentes rincones de nuestro país. Y además era un texto que era muy leído, no solamente por quienes simpatizaban con la lectura gauchesca, sino que también lo leían políticos que no simpatizaban con los gauchos. Pero los lectores de la obra de Hernández no solo eran gauchos, como mencionaba hoy, sino que también terminó trascendiendo las fronteras y llegó hasta Uruguay este texto. Así que fue un personaje muy icónico de la época, el Martín Fierro. Muchas personas de las clases sociales, hasta las más acomodadas, estaban interesados en recibir este artículo, que podían recibirlo como una carta en los periódicos o era entregado como panfleto. Y sus impresiones sobre papel, obviamente, fueron entregadas en diferentes momentos de la historia argentina, no solamente en la época que fue impreso, sino que siguió trascendiendo. Y las críticas negativas que ha recibido esta obra se debieron muchas veces a la falla de las circunstancias políticas, ¿sí?, que tenían que ver con disconformidad con el autor de la obra o disconformidad con algunas cuestiones que pregonaba el poema. Por ese motivo, en un momento de la historia fue más visibilizada la vuelta de Martín Fierro, que indicaba cómo tenía que ser un gaucho, y no visibilizar las cuestiones que tenían que ver con la rebeldía que pregonaba. En relación a la vuelta del centenario, en la década de 1910, el panorama nacional había cambiado muchísimo y surgieron las corrientes migratorias que habían generado en parte en lo que era la población criolla un sentimiento de nacionalismo que era más intolerante. Entonces la figura del gaucho se convirtió entonces en lo que hoy en día se puede conocer como un ícono, ¿sí?, que era un ícono reivindicado en esa época por individuos provenientes de muy diversos espacios. Y por eso en el año 1913 el escritor Leopoldo Lugones dio una serie de conferencias sobre Martín Fierro. Afirmó que era un verdadero poema épico y en tanto representaba, digamos, la vida heroica de una raza, así lo mencionó el autor, de una raza que había luchado por poder recuperar sus derechos y que casi había dejado de existir
por diferentes cuestiones sociales, así lo planteó Lugone. Y señaló también que el gaucho representaba la esencia de lo nacional. La mayoría de los intelectuales de la época, sin embargo, no coincidían con las afirmaciones de Lugone. Por ello, a finales de la década de 1940, cuando en el escenario volvió a convulsionarse en relación a lo que tenía que ver con una mayor politización de los sectores obreros, el Martín Fierro también retomó, digamos, esta arena de las discusiones, y acá es donde vuelve a ponerse la obra en escena. Borges, a diferencia de otros lectores del poema de Hernández, él le dedicó, digamos, no solo, digamos, una reflexión, sino que estas reflexiones tenían un carácter, digamos, puro y netamente teórico, pero además él también, a partir de ahí, realizó historias ficcionales a partir de el Martín Fierro. Y sus ensayos se ocuparon, entre otros temas, digamos, de los escritores de la literatura gauchesca, digamos, que eran anteriores a José Hernández. O sea, Borges consideraba que el Martín Fierro fue una superación en la línea estética que estaba iniciada por Bartolomé Hidalgo, y bueno, acá es donde también disiente con Estanislao del Campo. Al mismo tiempo realiza una síntesis de lecturas del poema que había hecho Lugone, y esto señaló su carácter épico, y además lo que fue pensando es quién definió este carácter trágico que se le daba a la obra, o se la tomaba de esta forma. Además, los cuentos que remiten a esta obra, ¿sí?, a la obra de Hernández, que por parte de Borges son El fin y biografía de Tadeo Isidoro Cruz, constituyen verdaderas reescrituras de ciertos momentos de la trama. Y así es como Borges va narrando hechos no incluidos en el Martín Fierro, pero que van enriqueciendo el sentido de esta obra. Estos nuevos episodios creados por Borges, lo que va haciendo es va respondiendo a ciertos interrogantes que surgen del poema y que permiten reconocer otras posibles vivencias del personaje de Fierro. Por ello, en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, cuenta la vida de un gaucho, que este gaucho es enviado a un fortín de la frontera, y el personaje explica por qué decidió volverse desertor y por qué decidió luchar a la par de Fierro. Y Fierro está aquí en esta obra contra los soldados de la partida que deberían apresarlo. Entonces, el fin, por su parte, digamos, da al gaucho como el protagonista principal de las oportunidades de poder rendirse de una muerte que le causó años atrás, y además no lo han abandonado de los remordimientos, digamos, que por los daños que le ha presentado todo esto, y además, para poder pagar su culpa, debe pelear, digamos, con el hermano de su víctima. Entonces el personaje encuentra así un final acorde a su ley y el fin que corresponde a un héroe trágico.